Hace algún tiempo vi la que es considerada una de las películas más extrañas y sobrecogedoras del cine experimental. Decasia, película del año 2002 dirigida por Bill Morrison, es la primera película del siglo XXI en haber sido incluida en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos para asegurar su preservación, y presenta una trama muy particular porque no tiene trama. Decasia son 70 minutos de compilados creados a partir de películas mudas, la gran mayoría previas a 1920, las cuales se encontraban gravemente deterioradas por el paso del tiempo gracias a la pésima conservación del celuloide y lo destrozado que éste se encontraba. En algunos fragmentos más o menos podés leer o intuir qué es lo que está pasando en la escena, pero en otras partes es directamente imposible entender qué está pasando o cuál fue el propósito del que hizo la grabación original. Mientras estos videos van pasando, suena música del compositor Michael Gordon, la cual fue pensada específicamente para esta película. No voy a aburrirlos con los detalles técnicos porque la información al respecto está en el perfil de la película en Wikipedia por si les interesa la teoría musical, pero el punto acá es que se siente gigantesca, casi abrumadora, diría yo. Todo esto puede parecer lo más aburrido del mundo, y entiendo por qué se lo parecería a la gran mayoría de personas, pero lo que me gusta de Decasia es que plantea muy bien un tipo de terror que muy rara vez se ve, el terror que nace de la decadencia como forma en vez de como estética. Si la frase anterior no se entendió, permítame explicarme. Todos o la mayoría de nosotros conocemos obras que tratan sobre mundos en decadencia o directamente postapocalípticos. Están en todos los medios porque permiten explorar múltiples temáticas sobre la naturaleza humana o conflictos sociales, y ya sea que estés en los Juegos del Hambre en Panem, tratando de enlazar la primera llama en Dark Souls, o comprobando los límites de la moral humana en la carretera de Cormac McCarthy, los mundos en decadencia son muy comunes en las obras artísticas que experimentamos. Pero a lo que va Decasia es a algo mucho más específico. ¿Qué pasa cuando es el propio medio el que está en decadencia? Cuando es la propia realidad la que está deshaciéndose ante nuestros ojos. Pues bien, el resultado resulta ser algo esencialmente aterrador, y les voy a dar mi opinión del porqué. Pero antes, quiero hablarles de algunas obras que hacen un excelente uso del medio destruyéndose delante de nosotros, para que, de a poco, podamos sacar conclusiones. Espero de corazón que la idea les guste. Lo primero que hay que entender es que hay artistas que no esperan a que el tiempo haga su trabajo, sino que hay quienes construyen obras cuyo núcleo es su propia desintegración. En la música, este tipo de ideas suelen asociarse con la postura que llamamos avant-garde. Con esto no me refiero a que el avant-garde busque expresar esta sensación, sino a que el avant-garde como tal es una postura artística. Es una forma de creación que no busca embellecer el sonido o crear piezas que todos puedan escuchar, sino poner en crisis y cuestionar la misma idea de la música, sin garantizarle ningún tipo de accesibilidad o incluso comodidad al oyente. La obra que quiero analizar es un ejemplo extremo de esto, porque no solamente desafía a quien se atreva a escucharla, sino que se cae a pedazos delante de él. William Basinski, uno de los mayores referentes de la música avant-garde y experimental, no planeó una obra sobre la muerte, sino que ésta le llegó con el paso del tiempo. En los años 80, grabó una serie de loops a partir de instrumentos caseros y transmisiones de radio, inspirado por la música minimalista y ambient de su época. Eran composiciones simples, repetitivas y muy propias de su tiempo, tomando inspiración de artistas como Brian Eno. Décadas más tarde, sin embargo, al intentar digitalizar esas cintas, ocurrió algo inesperado. El material magnético comenzó a desintegrarse durante la reproducción. Cada vuelta del loop eliminaba fragmentos del sonido original. Es decir, la música no se transformaba,
se estaba desintegrando. Basinski, sin embargo, decidió grabar esto y así nació lo que hoy conocemos como The Disintegration Loops. 4 discos en los que escuchamos una melodía existir, deteriorarse y desaparecer una y otra vez. No como metáfora, sino como un hecho físico y tangible. El paso del tiempo no está representado, sino que está haciendo su trabajo. Lo que para mí es verdaderamente inquietante de este trabajo, por encima del sonido, es que nunca vamos a saber cómo se supone que debían sonar estas piezas, porque lo único que tenemos es lo que sobrevivió lo suficiente como para ser escuchado antes de colapsar por completo. No estamos escuchando una obra, estamos escuchando el resto de una obra. Por si fuera poco, además, este proyecto está atado a una tragedia que todos conocemos. William Basinski terminó The Disintegration Loops en la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrieron los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York. Si bien Basinski claramente no se vio venir este atentado, y mucho menos pudo componer música pensada para ese hecho, él mismo dice que esto le dio un nuevo significado a la fragilidad expresada en su música. Escuchar The Disintegration Loops bajo el contexto de su publicación te ayuda a entender por qué tanta gente tomó algo que expresa tan bien la decadencia y la muerte como banda sonora de un hecho tan trágico, porque es una decadencia y una muerte que el mundo estaba viviendo. Pero esperen, si creen que esto es raro, permítanme subir un poco la apuesta. Jan Dillman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles. Traducida apenas del belga como Jan Dillman, 23, Muelle del Comercio, 1080 Bruselas, y dirigida por Chantal Akerman en 1975, es considerada por muchos expertos del cine como una de las mejores películas de todos los tiempos, con más de una persona llegando a decir que es la mejor. Siendo una película fundamental del llamado cine contemplativo y catalogado como punta de lanza del cine feminista de su época, la cinta sigue 3 días en la vida de Jeanne Dillman, la protagonista. Jeanne es una viuda la cual mantiene a su hijo adolescente a través de prostituirse con hombres mediante cita previa sin que el chico lo sepa. Esta película puede ser muy difícil de mirar, pero no porque las imágenes sean demasiado explícitas o perturbadoras, sino justamente por lo contrario. A lo largo de sus casi 3 horas y media, lo que más vas a ver son escenas mundanas de John. Y lo que más se centra en la película es en mostrarnos a esta mujer cocinando, haciendo las compras, bañándose, limpiando, lavando la ropa, o teniendo charlas totalmente banales con su hijo en los pocos momentos en los que éste aparece. Hasta las escenas de prostitución, teóricamente el centro dramático de la trama, pasan fuera de cámara. Los minutos pasan y pasan y pasan, y vos como espectador estás esperando que algo pase porque no estás acostumbrado a este tipo de cine, pero no ves que nada avance. Terminás esperando cualquier cosa que rompa esta monotonía y te haga sentir que esto va hacia algún lado, pero todo queda en la nada, o al menos eso parece. Resulta ser que todo esto sí lleva a algún lugar, pero no de un modo convencional. Si prestas atención, vas a notar cómo las cosas se empiezan a corroer en la vida de John. Un botón queda mal prendido, las papas se le queman, el cepillo se le cae, y pasan muchas otras cosas que no significarían nada en ningún otro lado, pero que acá lo son todo porque representan cómo el mundo interno de la protagonista se cae a pedazos delante nuestro. A primera vista, Jeanne Dillman parece un caso distinto a lo que estamos tratando. Acá no hay celuloide derretido, ni cintas rompiéndose, ni nada. Todo es limpio, todo es estable, todo está perfectamente encuadrado, quizá hasta demasiado. Y sin embargo, esta película me incomoda muchísimo porque la siento hasta representante de este fenómeno. Durante más de 3 horas, la película nos muestra acciones cotidianas filmadas con una rigidez que es casi obsesiva. Los planos son largos, repetitivos y mecánicos,
la cámara no enfatiza nada en concreto y no hay música que guíe la emoción. Pero sin embargo, el horror aparece cuando esa forma, que parecía inquebrantable de buenas a primeras, empieza a fallar delante nuestro. No es la historia la que se descompone, sino el sistema que sostiene la historia. Cuando un gesto se alarga más de la cuenta, cuando una rutina se rompe por un detalle mínimo, la repetición deja de ser tranquilizadora o deja de alienar y se vuelve asfixiante. En Jeanne Dielman, la decadencia no se manifiesta en grandes eventos, sino en el momento exacto en el que la forma ya no puede seguir fingiendo que todo está bajo control. La película no nos dice que algo anda mal, nos obliga a sentirlo en su propio ritmo, uno que quizá ni siquiera notes hasta que sea demasiado tarde. Entonces, ya explicamos que el deterioro del medio narrativo como mensaje puede expresar tanto la muerte como la pérdida de la sanidad mental. Pero, ¿qué pasa cuando se usa para ambas cosas a la vez? Pues bien, para eso tenemos que hablar de la última obra a la que voy a hacer mención, la cual es, al mismo tiempo, la más famosa de todo este video. Everywhere at the End of Time es un disco, o mejor dicho 6 discos, de los que todos los crónicamente online escuchamos hablar al menos una vez, o aunque sea escuchamos esta canción en algún video. Es un mega proyecto de ambient que aborda un tema poco explorado no ya en la música, sino en el arte en general, el Alzheimer y la demencia senil. En el primero de estos 6 discos podemos escuchar lo que va a ser la tónica, música de los años 20 y 30, adaptada para evocar esa sensación de nostalgia que solamente puede tener un hombre ya anciano y que creció escuchando dicha música. Este primer proyecto es hasta bonito de escuchar a su melancólica manera. Es a partir del segundo donde, muy de a poco, vemos el horror. Conforme los discos van avanzando, la música base sigue siendo la misma, pero todo lo demás cambia sustancialmente. Hay cada vez más distorsión, los loops se suceden de forma cada vez más errática, y las piezas pierden cada vez más y más coherencia. Los procesos de edición que tienen estas canciones hacen que sea imposible distinguirlas en los últimos tramos, pero justamente esa es la intención. Conforme el paciente pierde su memoria, su percepción de la realidad e incluso la conciencia sobre quién es, nosotros somos forzados a acompañarlo en este viaje hacia la muerte del modo más directo y personal posible. No hay escape a la pesadilla que este hombre vive, salvo el destino que a todos nos espera. Cuando la muerte llega, por más que para este hombre sea algo liberador, vos como oyente terminás sintiendo que algo murió adentro tuyo, como si aún no pudieras escapar del infierno que tantas personas viven durante años. Everywhere at the End of Time es una de las obras más crueles, agónicas y perturbadoras que jamás vayas a escuchar, pero su belleza particular y su mensaje hacen que no me tiemble el pulso a la hora de considerarla una obra maestra y un ejemplo más que perfecto del horror que puede salir cuando el medio es el que se deforma. Incluso en casos donde este deterioro es simulado en vez de innato, el mismo tipo de terror se hace presente. Entonces, ¿qué vuelve a esto tan aterrador? Ya vimos cómo el medio se puede romper por errores en la conservación, cómo se puede representar mediante fragmentos de la realidad desfigurándose en los protagonistas de las historias, y hasta cómo se puede simular para dar una sensación de declive y deterioro. Pero, ¿por qué digo que me asusta esto? Una explicación muy plausible es que siento esto como un tipo de arte muy cercano a la muerte. Al fin y al cabo, tanto Decacia como The Disintegration Loops son obras las cuales sus propios autores afirman que sirven como alegoría a fallecer. Pero, ¿eso es todo? Al fin y al cabo, obras que abordan a la muerte como un eje central, o al menos destacable, hay por montones, y no siento que ninguna sea capaz de perturbarme de la manera en la que éstas lo hacen. En mi opinión, la razón tras este miedo es mucho más profunda, y tiene que ver con algo fundamentalmente humano. Como especie,
Nosotros creamos arte para dejar constancia de que existimos en este mundo. Aun si algún día vamos a morir, y aun si todos los que nos aman van a morir algún día, el arte nos ayuda a expresar cómo vemos el mundo, qué sentimos, qué pensamos, qué vivimos. Obras como estas me recuerdan que ni siquiera eso es sagrado, que el paso del tiempo no sabe perdonar y que nada me garantiza que cualquier cosa que vaya a crear o que cualquiera vaya a crear no va a quedar tan olvidada como yo con el correr de los años. Los fragmentos de Decasia seguramente formaron múltiples historias alguna vez, de las cuales nunca vamos a ser conscientes, y esas son las que tuvieron suerte, porque al menos Bill Morrison las encontró y las mezcló para darles un lugar particular pero destacado en la historia del cine. ¿Se imaginan la cantidad de películas y de obras que ni siquiera tienen esa suerte y simplemente pasaron a la intrascendencia eterna sin que nadie las recuerde? Estas obras me incomodan porque me recuerdan que nada es sagrado, pero al mismo tiempo, extrañamente, me reconfortan en una de mis ideas más fundamentales. Hagas lo que hagas, no hay nada mejor y más recomendable que tratar de vivir cada segundo de tu vida como realmente te gustaría vivirlo. Muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta acá, te quiero mucho y quiero hablarte un ratito. Si te gusta la cultura pop analizada con el ocasional video sorpresa de vez en cuando, puedes suscribirte acá. Subo video todas las semanas y tu apoyo es fundamental para que este proyecto despegue. Si todavía no te convencí, te dejo 2 videos acá para que puedas darme otra chance. También puedes seguirme en mis redes y en Twitch y Kick, donde hago streams todas las noches. Todo está en la descripción de este video. Hasta entonces, de nuevo, muchas gracias por ver. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.